estaba leyendo declaraciones suyas a propósito de la naturaleza de este gobierno, y usted decía que este gobierno elimina a sus opositores y que en consecuencia es una dictadura. Luego más adelante dice camino a una dictadura. Para empezar, ¿es una dictadura o está camino a una dictadura? Sí, gracias por la pregunta, porque esta es una línea bien delgada, Bueno. ¿sí? Y yo creo que siempre se ha estigmatizado y se ha dicho, mira, yo viniendo de la izquierda y tengo muchas críticas contra regímenes como el cubano, he dicho en la campaña regímenes como el venezolano y un poco la historia, ¿no? Que uno no comparte necesariamente. Y creo que es bueno desde la izquierda también tener esos matices. ¿Para usted Venezuela es una dictadura? Para nosotros, para mí en particular y para muchos jóvenes, Venezuela ha sido una dictadura con Hugo Chávez, ha tenido completamente un régimen autoritario con el señor Maduro. Y ahí sigue está siendo una dictadura con Maduro. Mira, yo creo que han cambiado muchas cosas. Y yo sí creo que los últimos... ¿Usted cree que ha mejorado la cosa de Chávez a Maduro? No en la situación política necesariamente ni en la situación económica, pero yo sí siento que ha habido una ¿Cuál ha sido la mejora? Amplitud en deportes, en el sistema ¿no? democrático. Sí. No, en el sistema democrático. Bueno, ok, perdón, le estaba desviando el... Yo creo que sería muy injusto analizar todas las variables de un país en 10 años, 20 años, 30 años y decir es exactamente lo mismo. Por eso digo que es importante el tema de los matices. Yo sé que la gente, al televidente de repente le gusta escuchar dictadura, democracia, no hay más. Pero por ejemplo lo que ocurre ahora, tú me dirás, oye, pero había una sucesión constitucional. ¿Cómo puedes decir que hay dictadura si la señora Boluarte tenía que asumir después de la vacancia del señor Castillo? Hay separación de poderes. Entonces, claro, libertad de prensa. ¿A qué llama uno democracia y a qué llama uno dictadura? Es algo que en la ciencia política diversos autores desarrollan, ¿no? Entonces, para no citar a esos autores, lo que yo digo es, y lo comparte Martín Tanaka, y lo comparten, ¿no es cierto?, otros analistas, es un régimen autoritario camino hacia una dictadura. Yo le llamo dictadura para fines prácticos, porque en estos momentos sí sentimos que hay recorte de derechos, que hay impunidad sobre esos recortes de derechos, que se ha asesinado a personas, por eso yo digo también eliminar a los enemigos, se ha sacado de manera, para mí, a mi parecer personal, arbitraria a embajadores sin tener en consideración el impacto bilateral, comercial. Ese último es una decisión que cualquier gobierno democrático podría hacer. Correcto. Remover este embajador. Correcto, pero cuando se no veo cómo eso contribuye a la calificación. Pero como todo se lee en conjunto, sí. Todo se lee en conjunto. Yo no puedo decir, ella retiró un embajador porque dijo algo que no le pareció, no. Ha retirado por lo menos, si no me equivoco, a 3 o 4 embajadores. Además, después de haber ocasionado la muerte de 66 personas, un centenar de heridos, haber tenido represalias contra diferentes personas que han denunciado cosas, ministros que han renunciado, etc. ¿Qué represalias, por ejemplo? Si uno lee, sí. Estoy hablando del caso de trabajadores, por ejemplo, ¿no? Con respecto al tema de cómo se ha manejado el Ministerio de Trabajo, y ahora tenemos un nuevo ministro que también... Es decir, gente que ha sido despedida No, me refiero a trabajadores que en estos momentos han expresado, por ejemplo, su queja y que luego no han tenido aprobada su huelga, no han tenido, ¿no es cierto?, una resolución. ¿Cree que esa es Yo creo que hay un sesgo político. No. Totalmente. Ella misma dice, a ver, tráiganme, vamos a ver No. la solicitud de huelga. Estamos hablando del Ministerio de Trabajo. Sí, quien declara procedentes o improcedentes las huelgas es la Dirección General de Trabajo. No, claro, pero puede ser que en la cadena de mando... No estaba deslizando. No está. Yo hablo del gobierno, no hablo de una persona. La señora Boluarte tiene una responsabilidad en lo que le compete. Y hay cosas muy específicas que tienen una responsabilidad con sesgo político. Y no es sorprendente ni es coincidencia que en la anterior gestión, en donde habían terribles cosas, Mario, yo nunca he negado que hemos tenido que negociar, hablar, proponer, ¿no es cierto?, reglamentar, hacer leyes con gestiones ministeriales que no duraban una semana. Y era atroz. Pero en el gobierno actual no hay ni una sola puerta abierta para reuniones, por ejemplo, con gremios sindicales, con gremios de trabajadores. ¿Prefería usted la administración anterior? Estamos habiendo volteado el yo prefiero, sí, por supuesto, la gestión en materia laboral del gobierno pasado me parece mucho mejor y más acertada. La administración en general, la administración como No, mira, es que, de nuevo, tú estás tratando de comparar 66 muertos con una mala, pobre y cuestionable gestión en algunos casos. Entonces yo creo que ahí también hay un parteaguas que es muy distinto. O sea, literalmente decir que no ha pasado nada cuando está muriendo la gente... Nadie ha dicho que no ha pasado nada. Dina Boluarte ha dicho que no pasaba nada. Ok, pero de todas maneras hay una gestión general que dura 1 año 7 meses y hay otra gestión general que tiene los muertos que usted menciona y tiene muchos otros aspectos. Entonces,
colocar en la balanza uno y el otro supone colocar todo en la balanza. Que no es posible No hay para manera. mí, y yo creo que no hay ningún delito comparable con el tema de quitarle la vida a alguien. Claro. Creo que eso para mí siempre Pero ese delito tiene que ser investigado y sentenciado judicialmente y quizá el informe, para que sea, digamos, y quizá el para que último informe de constituya la eso que usted comisión describe, ¿no? sirva para trazar ese camino sin que tenga injerencia, sino sirva para un despertar y para trazar ese camino hacia la justicia. ¿Usted cree que Pedro Castillo dio un golpe de Estado? Por supuesto, yo fui una de las personas que votó a favor de la vacancia. Sé que eso no es, digamos, o no es la opinión más popular, incluso va develado el semanario Hildebrand en sus 13 que abrió una encuesta en donde Pedro Castillo, quién sabe, tiene una intención de voto bastante interesante de haber unas elecciones adelantadas o de proponerse un ejercicio, digamos, de elección general, perdón, ahora. Pero sí, yo creo que el señor Castillo se equivocó terriblemente al pensar que podía hacer el mismo discurso, ¿no es cierto?, de querer intervenir todos los poderes del Estado. Pero, y creo que eso ameritaba el alejamiento del poder definitivo, ¿no?